Sí, estamos, van a compartir vía Facebook Live, entonces Ujú. ahora que ya inicie la compartición, empezamos. Yo voy a ponerme también esta cuestión. Sí, justo estoy preparando el Facebook Live. Sí, sabes que es curioso porque justo te preguntaba lo de Mauricio porque de alguna manera me quedé con esa duda. Digo, este tiene una, o sea, es decir, tiene una formación que yo aquí en Ecuador, a ver, hay varios lugares donde hay esto, no es el único, ¿no? Pero a nivel de grado, realmente es la PUCE, la carrera La que ha tenido puse. y que además luego tiene, digamos, esa posibilidad de ser tanto antropólogo como en la especialización en arqueología, ¿no? Y hay alguna gente que debe haber pasado por ahí, el Stanislao, por ejemplo, él sí Sí. estudió, o sea, él sí me acuerdo yo porque él es muy amigo mío, o la Catherine Lara, que es Catherine otra, Lara. la Catherine Lara, claro, ella entró en el año que yo entré, o sea, ella entró como, y ella tenía muy clara que quería ser arqueóloga, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, o sea, como que eso, ¿no? Gente que ahora son medio potentes y que salen de ahí, han salido de esa carrera, ¿no? Y ahí había un cuencano que era profesor, que era un personaje absoluto, que ahora no me voy a acordar el nombre, que era medio conflictivo, pero claro, él también era, para mí era un tipo como con mucho conocimiento, no me acuerdo. Era un cuencano era profesor ahí en la PUC No es Florencio. No, Florencio es de Quiteño y él está en la San Pancho, no. Más mayor que el Florencio, más mayor. No, no se me viene ahorita. Mm, Bueno, iniciamos en un minuto. ya. Me avisa. Sí, solo estoy preparando el copy aquí. A ver. Ya, listo. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Vamos a seguir con esta segunda parte del workshop. Hoy estaremos justamente con Gabriela Torres, quien nos hablará justamente sobre estas oportunidades en cuanto al patrimonio. Y sin más, voy a presentar a Gabriela. Gabriela es arquitecta graduada en la especialidad de restauración en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Cuenca. Es magíster en arquitectura y paisaje por la Universidad de Cuenca. Actualmente es funcionaria de la carrera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 6, en calidad de arquitecta regional. Hoy Gabriela nos viene a compartir sus experiencias y también recordarles a todos que hoy estamos ya en el último día de postulación para todas esas personas que todavía tienen sus ideas ahí y les están echando estos últimos toques finales. Entonces, sin más, doy paso a Joaquín Carrasco, director estratégico de proyectos de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Gaby, por el tiempo y por compartir este espacio. Un poco en este cambio en este afán por hacer un cambio de visión, por un poco sentar bases de un cambio de paradigma respecto a lo que hemos venido hablando, ¿no? Estas posibilidades que existen de vinculación entre todo el campo cultural y el desarrollo, ¿no? En amplio espectro. Y a partir de ahí, pues en el campo específico del patrimonio y cómo el patrimonio al final es hoy en día un activo valiosísimo, un detentor, todo un potencial para apuntar a formas de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, hablamos de cómo el patrimonio puede incidir en el desarrollo de las comunidades, de los territorios, de los sectores creativos y culturales del Ecuador y cómo, o sea, como veíamos ayer, ¿no? Cómo el patrimonio de alguna manera ha sido un motor que incluso en temas muy de vanguardia, es decir, o sea, puedo pensar, por ejemplo, incluso en cosas como la industria del videojuego, como hablábamos ayer en Japón, y cómo la industria del videojuego coge todo este patrimonio ancestral de la cultura japonesa y lo transforma, ¿no? en material simbólico, en material estético, incluso en temas que combinan, por ejemplo, juegos tradicionales con innovación. Entonces, ese es un campo que sabemos que es estratégico para el desarrollo de nuevas oportunidades, tanto en todo el Ecuador, definitivamente, ¿no? En el caso nuestro nos interesa especialmente la región austro y Cuenca, pero en todo el Ecuador vemos que es un potencial enorme. Entonces, nada,
bienvenida y muchas gracias por el tiempo. Y ahí, para que más bien nos compartas ahí la visión que tienen ustedes desde el INPC de este campo. Buenos días con todos las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias por la invitación a la Casa de Cultura, Joaquín, Sofi, Martín, por esta oportunidad de compartir con todos los que hoy nos pueden ver en esas experiencias, en ese trabajo que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, aquí en donde yo he venido desarrollando mis actividades los últimos 6 años, ha trabajado por esa puesta en valor y uso social a la salvaguarda y conservación del patrimonio cultural. Quiero dar inicio a la presentación. Voy a compartir pantalla. En un minuto. ¿Sí se logra ver la presentación? Sí, perfecto, se ve bien. Sí, buenísimo. Ya. Muchas gracias. Bueno, como Sofi me presentó, mi nombre es Gabriela Torres. Trabajo como arquitecta regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el área del patrimonio material, específicamente en los temas de arquitectura y gestión patrimonial. Actualmente estoy encargada del área de riesgos en la zonal, que es una actividad que la estamos impulsando y desarrollando desde el año anterior, desde el 2019 en la institución. Sin embargo, hoy quiero hablar de ese rol desde mi institución, desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dentro de la política pública y de las oportunidades que presenta el patrimonio cultural para el desarrollo de las comunidades y de la población. Vamos a dar inicio para entender un poco lo que es el patrimonio. El día de ayer mi compañero Mauricio Velasco conceptualizaba el tema de lo que es cultura. A veces se tiene la mala concepción de confundir que cultura y patrimonio cultural es lo mismo. Si bien se relacionan, son dos paradigmas, dos disciplinas conectadas pero diferentes. Mientras que la cultura, entendida esta como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan un pueblo, una clase social o una época, el patrimonio cultural hace referencia más a esa herencia de la población y de la gente a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué entendemos como patrimonio? Patrimonio proviene del latín patris munium. Normalmente hace referencia a un conjunto de bienes que posee una persona, una familia, una comunidad. También hace referencia a todas aquellas donaciones, bienes que ha recibido una persona o varias personas por herencia. Es decir, ahora, patrimonio cultural puede tener un concepto muy subjetivo, eso va a depender mucho del sentir de cada persona. Entendamos que es el conjunto de manifestaciones, tanto materiales e inmateriales, que caracterizan un pueblo. Son aquellos, ese conjunto de elementos que resultan de un proceso histórico y de la relación del ser humano con su entorno. El patrimonio cultural ha dividido, entiende a esta con 5 grandes fondos: la arqueología, el patrimonio inmueble, el patrimonio mueble, el patrimonio documental y el patrimonio cultural inmaterial. En nuestra zona, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural actúa regionalmente en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. En nuestro territorio, donde estamos ubicados en la ciudad de Cuenca, que corresponde a la provincia del Azuay, tenemos una gran carga cultural.
el cual apoyamos a todos los territorios para su gestión y su puesta en valor. En Azuay tenemos 399 sitios arqueológicos, 15 colecciones, más de 10.000 objetos arqueológicos, 2 sitios subacuáticos. Como patrimonio inmueble tenemos 4.972 bienes inmuebles de interés patrimonial que deben ser analizados y revalorizados para dar el siguiente paso de inventario y ser reconocidos como patrimonio cultural de la nación. Tenemos 1.442 inmuebles inventariados que son parte de nuestro, ya reconocidos como patrimonio cultural de la nación. En cuanto a los bienes muebles, tenemos más de 10.000 bienes en la provincia y en las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial, más de 1.200 manifestaciones. Una pregunta, Gaby. Solo te Cuéntame. interrumpo ahí, porque realmente, o sea, te digo, solo si le retrocedes un momento, a mí me sorprende la cifra, o sea, es un montón. Es un montón de carga cultural solo en la provincia de La Azuay. Es un montón, o sea, es decir, yo siento que esto no es de dominio público, o sea, en cuanto a que la gente no está al tanto realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos, o sea, yo veo estas cifras y es un conjunto, o sea, estamos hablando de un patrimonio considerable. Que tiene sus problemas y mucho potencial para la puesta en valor, ¿no? Y para esto que estamos incentivando dentro de la incubadora. Entonces, estas cifras nos dan muestra de que hay un montón de oportunidades para la población, las comunidades, de desarrollarlos como industrias creativas, como emprendimientos, negocios y muchas oportunidades más. Esta zonal, esta región, cuenta con varias declaratorias y reconocimientos de patrimonio cultural, tanto nacionales e internacionales. Entre ellos podemos mencionar el Centro Histórico de Cuenca como patrimonio UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. También tenemos el Capañán, también es otro reconocimiento internacional, y el tejido tradicional de la paja toquilla. Chortelec como ciudad creativa, y también tenemos un gran archivo histórico que está en manos de nuestros amigos de la Casa de la Cultura, todos ellos con reconocimientos internacionales. También tenemos otros conjuntos urbanos y manifestaciones del PCI que no podemos dejar de mencionar. Tenemos al CICSIG, dentro del CICSIG tenemos 3 centros históricos importantes, que es el mismo centro histórico de CICSIG, Jima, San Bartolomé. En Cuenca tenemos el centro parroquial de Quinjeo, Girón, Cañar, Oña, Susudel, y muchos más que ustedes pueden ver en la lista. Como patrimonios inmateriales tenemos el pase del niño viajero, la técnica del ICAT, el pasillo ecuatoriano. Entonces, reconocidos ya ante la ley con los respectivos acuerdos ministeriales y todas las consideraciones que deben tener, tenemos un gran listado de territorios y manifestaciones patrimoniales, la cual aún falta mucho por trabajar para su conservación y salvaguarda. En ese sentido, ya la Constitución de la República reconoce a la cultura como un derecho y también como un deber primordial el de proteger este patrimonio tanto natural y cultural del país. Hay deberes y responsabilidades de los ecuatorianos para proteger y salvaguardar el patrimonio natural y cultural, y ya nos habla del régimen de competencias. ¿Quiénes son las entidades encargadas de gestionar en el ámbito del patrimonio cultural? Son los gobiernos autónomos descentralizados municipales quienes tienen ese deber de preservar, mantener y difundir nuestro patrimonio cultural. Esto ya reconocido en la Constitución del 2008. En el 2016, después de 8 años de discusiones, de reflexiones, se promulga la Ley Orgánica de Cultura. Esta ley
tiene como objeto garantizar esa política pública para gestionar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad. El ámbito es muy claro, responsabiliza a las entidades tanto públicas como a la sociedad dentro de este gran sistema nacional de cultura. Y este gran sistema de cultura reconoce y otorga responsabilidades, atribuciones y deberes a varias entidades en la que yo me desarrollo, que es el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que tenemos la finalidad de la investigación y ejercer el control técnico sobre el patrimonio cultural. Gaby, te voy a hacer una pregunta. Hay una cuestión en cuanto a este sistema de competencias que me llama la atención, que es, claro, hay un peso de competencias en los GATS, pero yo a veces tengo la sensación de que aquí hay una omisión en cuanto al rol de las prefecturas, porque siento que hay dimensiones de patrimonio que no son tan acotadas a una cuestión, ¿me entiendes? No están, sino que abarcan territorios más grandes, obviamente incluso puede ser de más de una región, de una provincia, pero un poco por la experiencia, como sabes, yo me crié en Cataluña, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, yo siento que ahí hay, tanto al nivel de provincias como de comunidades autónomas, la cuestión de identidad cultural es muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, la comunidad autónoma de Galicia, Cataluña mismo, Andalucía y demás. Entonces, a ratos siento que esto es una cuestión que incide también un poco en la cuestión de gestión del patrimonio a nivel de Ecuador. O sea, el marco de que tú pasas, o tienes el GAT o ya tienes el Ministerio Nacional, pero como que hay una instancia intermedia que a veces me estoy echando un poco de menos. Lo comento porque es una inquietud que he tenido algunas veces, ¿no? Claro, verás, la COTAD es muy claro en decir que la competencia está en los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Sin embargo, es responsabilidad de los GATS en general el salvaguardar y conservar el patrimonio cultural y natural. Y eso no le libra a las prefecturas de omitir esa responsabilidad que tienen sobre el patrimonio cultural dentro de sus provincias. Estoy totalmente de acuerdo. Hay manifestaciones, actividades, conocimientos que no pueden estar enfrascados bajo límites cantonales. Somos un mismo pueblo con las mismas raíces, que los conocimientos incluso son regionales y nacionales. Entonces, el fin de que estén concentrados dentro de los municipales es para poder trabajar específicamente en territorio y que los presupuestos sean mejor distribuidos territorialmente. Al distribuirlos cantonalmente, tenemos asignaciones para todos los territorios, mientras que si las asignaciones son provinciales, puede que esa distribución de esa administración, gestión de paso, no sea equitativo con todos los territorios dentro de una provincia. Entonces, creo que el pensar en dar las responsabilidades a los municipios es por ese mismo hecho de distribuir las asignaciones en todos los territorios. Bueno, como elementos de la política pública, tenemos este gran Sistema Nacional de Cultura. Este sistema dividido en dos subsistemas, el de la memoria y patrimonio cultural, a la cual el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se debe, conjuntamente con bibliotecas, archivos, museos, y el subsistema de artes e innovación, a cual la Casa de Cultura también se adscribe en este subsistema. Todo este sistema que busca garantizar los derechos culturales, la identidad, la protección de nuestros saberes, la valoración, valorar ese conocimiento, sus idiomas ancestrales, el poder acceder a los bienes y servicios culturales, uso, acceso y disfrute, la democratización del espacio público y patrimonial
de todos los territorios. Esta política pública tiene ejes que van encadenados, que deben ir, tienen que funcionar una con otra, si no esta política pública va a tener rupturas, no puede garantizar todos los derechos si no se trabaja en todos los ejes. La vinculación comunitaria, la formación cultural, dar la información, difusión cultural, proteger el patrimonio, crear políticas del régimen laboral, seguridad social y crear incentivos. Así también ser muy claros en las sanciones a quienes atenten contra la cultura y el patrimonio cultural. Entonces, en esta lógica hay una matriz de competencias en torno al patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura y Patrimonio como nuestro ente rector, que formula, ejecuta, monitorea toda esta política pública, planes y programas que se van planteando. El Instituto Nacional somos su ente técnico y como les comentaba, tenemos ese deber y de esa competencia sobre la investigación y el control técnico del patrimonio cultural. Los gobiernos autónomos descentralizados, que son quienes en territorio gestionan su patrimonio para difundirlo, mantenerlo, conservarlo, salvaguardar. Que estos van a ser regulados y deben ir en marco de la ley, deben generar sus herramientas jurídicas locales mediante ordenanzas que permitan este trabajo. Y también los ciudadanos y comunidades tienen un rol fundamental dentro de la gestión del patrimonio cultural. Ellos tienen, además de la obligación de proteger y conservar, trabajar y no verlo como un bloqueo a su bienestar, sino todo lo contrario, potencializarlo para su desarrollo. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca mediante todas estas herramientas legales que se han creado, que se han construido con la ley y con varias herramientas, acuerdos que se han venido desarrollando en los últimos años? Es articular proyectos de protección y puesta en valor de nuestro patrimonio. Pretendemos facilitar y promover el diálogo intercultural, promover la preservación, recuperación, registro y salvaguarda del patrimonio cultural, fomentar la participación de las personas y colectivos en esta construcción y acceso al patrimonio, reconocimiento y valoración de las identidades y manifestaciones culturales diversas, y algo importante que todos siempre preguntan, buscar esas fuentes de financiamiento sostenibles e incentivos que permitan esa participación del sector privado, que destinen recursos a la investigación y a la puesta en valor y uso social del patrimonio cultural. Es por eso que esto es una gran máquina que debe funcionar todos con el mismo fin de proteger y salvaguardar el patrimonio. Las entidades públicas representadas por el Ministerio, el Instituto, los gobiernos, quienes van mediante la política pública a generar esos espacios o generar esos medios para que los ciudadanos puedan aprovechar y trabajar por sus patrimonios. Debemos quitarnos esas ideas paternalistas muchas veces en que las comunidades, la sociedad piensa que el Estado es quienes tienen la responsabilidad de invertir en el patrimonio cultural para proteger, ya que a veces se tiene un rechazo por el mal concebido concepto de desarrollo de los pueblos. Pensar que destruir o modificar centros históricos por nueva arquitectura que a veces viene sin la debida planificación, sin esos conocimientos ancestrales, van perdiendo
estos territorios, su identidad, su patrimonio, que algún momento lo tuvieron y se convierten en sitios sin nada, a ver, no digamos nada que ofrecer, porque las personas siempre tienen una actividad cultural que pueden ofertar a locales y extranjeros, pero se vuelven menos atractivos. Entonces, es por ello que el Estado no busca castigar, el Estado no busca que las comunidades se queden congeladas en el tiempo, todo lo contrario. Proyectos como de la incubadora cultural busca a la innovación, a que exista un desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades y su legado cultural. Gaby, te voy a hacer ahí también una cuestión que voy a puntualizar una cosa que me llama la atención, que es cuando la lámina anterior, ¿no? Cuando está Ciudadanos, a veces en Ciudadanos quizá eso, digamos, enmascara o no acaba de ver toda esa variedad de posibilidades que hay en cuanto a ciudadanos, en cuanto a la imbrincación de los ciudadanos con la gestión del patrimonio. Yo pienso que ese es como un tema como clave para cambiar esa percepción, ¿no? Algunas veces hemos hablado que igual que nosotros en la incubadora estamos quizá más enfocados en la línea de modelos de negocio para el campo cultural y creativo, el otro gran bloque pendiente son los modelos de gestión, ¿no? Los modelos de gestión donde haya esta capacidad de combinar la parte pública y la parte privada para generar esos modelos de sostenibilidad, de financiación o mecanismos de ingreso y sostenimiento que permitan expandir las posibilidades, obviamente impulsando el desarrollo de esas comunidades, que puede ser de muchas maneras, ¿no? Es decir, puede ser a través de colectivos o puede ser incluso con temas de empresa privada, como pasa con el turismo, o puede ser con modelos de economía solidaria, o puede ser con modelos qué sé yo, de cogestión, ¿no? De espacios. Es una de las cosas que creo que hemos hablado que donde más posibilidades de innovación existen también a día de hoy para poder cambiar un poco esa manera en que todos estos elementos patrimoniales la gente los vive como suyos, como hablamos, ¿no? Estas cuestiones de herencia, tradición, raíces, pero a la vez se vuelven en motores de desarrollo, ¿no? Ese es un punto clave, me parece. Claro, el objetivo, y más adelante hablaré de ese tema, es, como está planteado el proyecto de la incubadora, es crear estos ecosistemas de innovación enfocados al patrimonio cultural que involucra todos estos factores y estos elementos que es tanto los entes públicos como los organismos privados. Entonces, creo que aún hay mucha tela que cortar, que debatir o que proponer en estos proyectos. Bueno, entonces, el patrimonio, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en nuestros territorios que han sido construidos por la población durante muchos años, históricamente. Se han construido paisajes urbanos históricos, aquellos territorios que existen estratificaciones de varias épocas históricas y que han ido integrando tanto a sus urbes coloniales, históricas, como a la nueva ciudad, de una manera sostenible, como es el caso de Cuenca. Cuenca podemos hablar que tiene un paisaje urbano histórico que debe seguirse desarrollando sin dejar de ver a su pasado, a su legado histórico, pero que siga desarrollándose hacia el futuro. Los paisajes culturales son territorios modificados por el hombre para desarrollar sus diferentes actividades, impregnar ahí sus infraestructuras para el desarrollo. Paisajes como, por ejemplo, podemos hablar que en las zonas de transición entre la sierra y la costa tenemos los paisajes del cacao,
donde los territorios en sí se han ido transformando para actividades agrícolas que tienen un montón de concepciones y de manifestaciones culturales tras esas actividades. Y las ciudades, los diferentes cantones tienen un montón de potencial creativo. Tenemos el caso de Chourdeleg, declarada como ciudad creativa. Este reconocimiento permite que tiene la intención que UNESCO cree redes de ciudades. Ya tienen identificados más de 246 ciudades en esta red, que lo que se pretende es que trabajen juntas, que intercambien conocimientos, que divulguen su creatividad, sus industrias, y así en estas redes puedan conectarse y intercambiar los conocimientos para seguirse desarrollando sosteniblemente en el tiempo. Es por ello que el patrimonio sí es un recurso para el desarrollo, es un potencial que nos va a permitir generar economías creativas con un adecuado manejo sostenible y sustentable de sus recursos naturales. Podemos mejorar la calidad de vida de las sociedades y también conservar ese legado cultural y patrimonial que hemos heredado en el transcurso del tiempo. ¿Qué nos trae aquí a la incubadora cultural de la Casa de la Cultura? Bueno, se ha visto que el patrimonio, hemos concluido que sí es un eje dinamizador, que sí tiene mucho potencial para ser desarrollado. El patrimonio puede ser innovado, puede ser repensado, crear nuevas soluciones para brindar productos, servicios, modelos que se mejoren con el objetivo de salvaguardar y conservar, gestionar y difundir este patrimonio que ha sido heredado. Necesitamos cubrir las necesidades de la población. Para ello, esta política pública que hablé anteriormente permite que exista un acceso a la educación, que se desarrolle investigación, que se vea, que se pretenda que las actividades patrimoniales tradicionales no caigan en la folclorización, sino sean actividades productivas, empleos productivos reconocidos y que sean remunerados como debe ser, con todo lo que implica su trabajo. Se pretende democratizar este patrimonio. El patrimonio no es de un pueblo, los patrimonios es de una nación, es de todos los ciudadanos. Incluso ya UNESCO habla de patrimonio de la humanidad. El patrimonio es internacional, es un legado de nuestros ancestros que tenemos para ofrecer al mundo. También debemos tener la conciencia ambiental. Como hablaba, el hombre ha construido los diferentes paisajes. Esto ha sido producto de la modificación de diferentes territorios y que debe ser sostenido con un manejo responsable medioambiental que nos permita desarrollarnos para el futuro. Tenemos que buscar nuevos tipos de relaciones que mejoren la capacidad de las sociedades para actuar, incorporar a la ciudadanía como un agente activo en los procesos de innovación. Es por ello que voy a traer a la mesa a exponer una iniciativa del Observatorio de Innovación Social y Patrimonio Cultural, sus siglas GESIOT. Este observatorio es una plataforma que busca identificar, analizar
difundir las experiencias innovadoras en el campo del patrimonio cultural. Esta iniciativa está apoyada por las universidades de Oxford y UCL. Entonces, ellos desarrollan una metodología, una conceptualización de estas ecologías de innovación social enfocadas al patrimonio cultural. Como les venía comentando, el ecosistema de innovación social al patrimonio cultural tiene varios factores, varios segmentos, sectores que se tienen que fusionar, y tenemos que sacar de estas fusiones iniciativas que nos permitan innovar, que nos permitan desarrollar, que nos permitan potencializar nuestro patrimonio cultural para el futuro y para el bien común. Este ecosistema está conformado, primero, por ese patrimonio cultural que les explicaba, que tenemos el patrimonio cultural e inmaterial. El material, que es el resultado de todos sus conocimientos inmateriales expresados en las tradiciones y expresiones orales, en los usos sociales y rituales, actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, manifestaciones creativas, técnicas artesanales tradicionales y el patrimonio alimentario. Solo la Ley Orgánica de Cultura en nuestro país reconoce al patrimonio alimentario como un ámbito más del patrimonio inmaterial. El sector público conformada por todas estas instituciones que integran el gran sistema nacional de cultura, el Ministerio, el Instituto Nacional de Patrimonio, Casa de la Cultura, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, las bibliotecas, museos, archivos, las entidades públicas de artes vivas, musicales y sonoras, como son... se me fue. Las orquestas. Las orquestas sinfónicas, los gobiernos autónomos descentralizados, no solo municipales, tienen que estar involucrados tanto los provinciales y también las parroquiales. Y las universidades, no solo públicas, las privadas también tienen un rol fundamental en la vinculación con la comunidad. ¿Qué tenemos que cumplir? Que visualizar esas necesidades sociales, esas necesidades de la población. Necesitan educación, necesitan ser escuchados, tengan participación ciudadana, vinculados, crear oportunidades, que tengan apropiación de esa cultura y ese patrimonio en el cual se rodean, y revalorizar todos este patrimonio cultural. El sector privado es el sector que más ha estado alejado de la gestión y salvaguarda del patrimonio cultural. Las empresas, industrias, los emprendedores. Sí existen oportunidades en este sector que en este ecosistema vamos a ir viendo cómo se fusionan. Y otras entidades como son las fundaciones, ONGs, asociaciones y redes, tanto internacional como nacionalmente. Entonces, si pensamos en patrimonio cultural y el sector público, claro, es responsabilidad de estos dos factores el crear lo que hablábamos, los planes y modelos de gestión que por ley y por competencia deben estar liderados para los gobiernos autónomos, en los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Hay que trabajar proyectos interinstitucionales. Gran ejemplo, en la Casa de la Cultura, el Instituto, tenemos proyectos que hemos trabajado juntos, como el tema de los recetarios, el tema de Pajatoquilla. No, la incubadora. La incubadora, aquí estamos. No podemos, las instituciones no pueden gestionar solos esa gran responsabilidad que es la cultura. Claro, nosotros somos parte de este gran sistema nacional de cultura, pero existen otras entidades del sector público que tienen
a su cargo la responsabilidad de gestionar estas actividades. Voy a poner un ejemplo: el EGAUSTRO, SELEC, son instituciones que están enfocadas a una actividad de un recurso importante para los ecuatorianos, como es el tema de la energía eléctrica, pero ellos trabajan dentro de comunidades, y estas comunidades, ellos deben ser muy respetuosos o deben capacitarse y asesorarse el cómo llegar a estas comunidades. Estas comunidades no es simplemente voy a poner infraestructura para dar un servicio, sino deben involucrar a las comunidades mediante ¿qué? Mediante su patrimonio cultural, mediante su cultura, en la colaboración de esta responsabilidad que tienen. Entonces, no solo las entidades que trabajamos en patrimonio o cultura tenemos esa responsabilidad de gestionar, sino somos todas las entidades públicas que tenemos que trabajar con la comunidad, con la gente. Pero Gaby, quizá ahí sí hay que reconocer que existe un déficit técnico en general. O sea, es decir, no es que todos los GATS, desde luego, tienen, digamos, personal con capacidades o formación como para gestionar temas de patrimonio por sus especificidades, ¿no? Y ahí es donde un poco hay un cuello de botella, porque claro, ahí digamos, toca acudir a los centros técnicos, en este caso el INPC, pero obviamente si ustedes tienen que digamos, o sea, asesorar o trabajar con 3 provincias, pues sí, nos queda, hay un grande, tema, ¿no? Hay cuello de botella. Es gigante la responsabilidad y el camino, pero por eso mismo el instituto ya no es un ente ejecutor que tenga inversión para trabajar dentro de la zonal. Eso ya está distribuido a los gobiernos autónomos, y para nosotros, con una buena organización, créeme que es incluso por la pasión que uno tiene sobre este tema de la gestión de patrimonio cultural, asesoramos, guiamos, revisamos los proyectos, estamos a las órdenes para todos los municipios que tenemos una muy buena respuesta. Nosotros tenemos 24 cantones a quienes debemos ejercer el control técnico, pero nosotros no somos punitivos, más bien siempre estamos ahí colándonos, metiéndonos para poder guiarles a que enfoquen bien su planificación y sus proyectos sobre el patrimonio cultural. Es por ello que también tenemos esa responsabilidad de la investigación, y este deber, esta atribución que tenemos, ha permitido que creamos vinculación con la academia, y la academia también es un actor fundamental en la gestión de patrimonio cultural. Gaby, verás, hay un comentario que me parece interesante de Adriana, que dice que considera que puede ser que en el campo de la cultura haya una necesidad también de adaptarse, como estamos viendo ahora con la pandemia, a esto, ¿no? A una sociedad que está cambiando, que en el siglo XXI ha entrado obviamente en otra época, y que se reconozca y se incorporen estas nuevas herramientas digitales, que pueden ser, en este caso señala, para la comunicación, puede ser también para la catalogación, puede ser para la misma investigación, puede ser para la interacción, ¿no? Y ver un poco cómo están cambiando estos comportamientos de estas audiencias, públicos, comunidades, ¿no? Y estas formas en cómo se aprende y se recibe la cultura, ¿no? De manera que pueda ser más participativo el aprendizaje cultural y creativo, ¿no? Ahí hay una cuestión que es como que hemos hablado algunas veces en la gestión del patrimonio, como también, exacto, ¿no? En esta época tan de cambio, tan de convivencia con lo digital, cómo también esto va a ser algo cada vez más importante para la gestión del patrimonio, ¿no? Totalmente un antes y un después. Creo que el patrimonio cultural, muy pocos fueron los que volcaron su mirada hacia las herramientas tecnológicas, y si bien en la época de pandemia ha sido una tragedia mundial, también ha dado oportunidades de ver la gestión
no solo a nivel patrimonial, sino a niveles urbanos, sociales, de gestión, ¿no? En nuestro campo, claro, ahora las herramientas, y a esto debemos, esperemos que en las postulaciones de la incubadora tengamos este tipo de proyectos de desarrollo tecnológico que nos ayuden. ¿Cuál es el fin? El fin es la conservación y salvaguarda de nuestro patrimonio para uso social y puesta en valor de ese patrimonio que genere desarrollo en nuestras comunidades. Entonces, estoy segura que van a haber muy buenas ideas y ya veremos eso en la marcha, ¿no? Bueno, continuemos. El tema del sector público y las necesidades sociales. El sector público ya ha creado varios servicios públicos, el CIPSE, en nuestro caso, que es el Sistema de Información de Patrimonio Cultural, donde aquí podemos encontrar toda esa información que arrojaba en un inicio sobre todo esa carga cultural que tienen los diferentes territorios. Aquí está registrado todas las fichas, todo lo que se ha registrado durante muchos años, desde el decreto de emergencia del 2008, que fue la época que más patrimonio se pudo registrar en los diferentes territorios. El RUAC, existen líneas de crédito del BEDE. Nosotros se ha trabajado con el programa de sociopatrimonio y está próximo a lanzarse la línea de crédito para la memoria social. Y también se está trabajando en esa gestión de los sitios arqueológicos. Eso está aún en construcción. Las necesidades sociales con estos otros sectores no gubernamentales, no del sector privado. La idea es crear programas participativos comunitarios. La UNESCO, tenemos entidades como el CRATERE, que trabaja por las técnicas constructivas tradicionales. En el caso del Instituto Nacional de Patrimonio, postuló a los fondos del embajador de Estados Unidos, siendo creador de $200.000 para la conservación del elipse de nuestro complejo arqueológico de Ingapirca. Tenemos una red agroecológica muy fuerte en territorio que ha venido trabajando por esa soberanía alimentaria, ese patrimonio alimentario. El PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha venido trabajando en el Capacñán con las comunidades para incentivar proyectos comunitarios a lo largo de este sector, de este territorio, a lo largo del Capacñán. Sector privado y estas otras entidades. El sector privado debe abrirse para dar el financiamiento y patrocinio a estas oportunidades culturales. Aparte, tienen una responsabilidad de retribuir socialmente todo lo que ellos consumen y adquieren de los territorios y de los pueblos para su producción. Hablemos de las grandes industrias que se ubican muchas veces en comunidades que son, si bien la mano de obra, pero también causan impactos negativos que deben responder por esos impactos y deben dar su retribución a la sociedad. Y esa apuesta por lo nuestro, por lo que nosotros somos capaces de generar e innovar. El patrimonio cultural con el sector privado, este vínculo, esta fusión nos permitirá crear industrias culturales y patrimoniales y proyectos sostenibles. Una cosita, ahí te voy a también hacer voy a comentar algo justo que hablamos ayer con Lady Gio de Colombia, y que es importante, que es cuando hablamos en el tema de industrias culturales,
Nosotros cada vez, este es un tema que venimos como analizando, ¿no? Porque hay toda una polémica en el tema de Claro, industrias culturales, ¿no? Y es obvio porque realmente existen muchos sectores donde no necesariamente vas a tener un desarrollo industrial, pero sí vas a tener un desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos de las fiestas populares, ¿no? Las fiestas populares no van a ser industrias y no deben ser industrias porque perderían su naturaleza, pero son motores económicos fundamentales y eso, por ejemplo, calza absolutamente dentro de estas dimensiones de cómo el patrimonio puede ser un motor de desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un enfoque que hemos estado como prestando atención desde este caminar más que empieza, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial con el tema de UNESCO prestando atención al desarrollo, de cómo la cultura y el desarrollo caminan, a hoy en día, pues sí, hay mucha cuestión, o sea, un foco importante con las industrias culturales, todo este concepto marquetero de la economía naranja, de la industria exacto. naranja, pero pensamos que es importante, cuando hablamos de esto, es ampliar a economías e industrias culturales locales. O sea, pueden haber cosas que son industriales y las hay, son potentes, pero hay muchas cosas que van a ser más desde un ámbito de desarrollo más de economías como tal y orgánicas, menos industrializadas, y que pensamos que eso es un punto muy potente para nuestra realidad de aquí del Austro, por ejemplo. O sea, quizá hay un sector industrial. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que sí, sí, ahí debería agregar el tema de las industrias creativas, las economías creativas, eh, culturales, que claro, a veces el tema del patrimonio cultural ha sido explotado en su mayoría por el sector del turismo. Eh, Voy a poner un ejemplo, el tema de Ingapirca, que es el tema que más manejamos como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Muchas empresas de turismo llevan a los visitantes al complejo y les llevan con su lunch, con todos los equipos y llegan, se bajan los turistas, visitan, dejan su basura por ahí, se suben al bus y se regresan. Eso, y nosotros te hemos contado ese problema a ti, Joaquín. Y claro, ¿es por qué? Porque y está en manos de los gobiernos autónomos el cómo generar esos medios de que la población pueda desarrollarse y dar sus servicios, conocimientos ancestrales y que la gente no venga a visitar y se vaya, sino se quede, les conozcan, ellos tienen mucho que transmitir. A veces no tiene valor esos conocimientos ancestrales, esa memoria que tienen para contar los pobladores, que es muy cotizado y valorado por los extranjeros, tanto, y no solo extranjeros internacionales, sino nacionales. Mucha gente local desconoce las formas de vida de nuestras comunidades y que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, los citadinos, que hemos perdido muchas veces la noción de vivir en comunidad y de ser responsables en el medio en el cual nos desarrollamos en nuestras diferentes actividades. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante visualizar ese potencial que tiene el patrimonio cultural para ser no explotado de una manera mercantil, sino explotado para ser puesto hacia todos, entregado, compartir, que sea un patrimonio que se comparta para todos y que este sea reconocido y sea valorado no solo inmaterialmente, sino lo que a ellos les interesa monetariamente. Y hay muchas estrategias que aquí en este proyecto de la incubadora esperemos que los emprendedores nos traigan nuevas ideas
para poder viabilizar estos proyectos. Se me ocurre una metáfora con esto, no sé. Pienso que viendo el ecosistema de innovación social en el tema patrimonial, creo que podría ser como una especie de figura de raíces y antenas, ¿no? Es decir, las raíces en el tema y luego las antenas en cuanto precisamente a esta, es decir, cómo en esa conexión de la raíz que te conecta con el mundo contemporáneo, desde ese nutrirse de toda esta herencia y tradición. Sería una linda gráfica. ¿No? Acá la raíz tiene nuestro patrimonio y cómo vamos desarrollando, innovando y transmitiendo, compartiendo todo este conocimiento. Entonces, este ecosistema que está conformado por todos estos sectores, sector público, la población, sector privado, en sí, el patrimonio cultural y estos otros organizaciones, crean este ecosistema de innovación social que nos debe ayudar a generar política pública. En este momento ya existe una política pública nacional, debemos trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados para que desarrollen sus políticas públicas locales. Si bien no estamos diciendo que nuestra ley es perfecta, todo en el camino es prueba y error, se va buscando dónde estamos fallando o qué necesidades se van generando para poder ser modificada, reformada, implementada dentro de esta política pública, y solo lo podemos evidenciar cuando la gente se involucre y empiece a reclamar sus necesidades y sus derechos, ¿no? Tenemos que crear nuevos servicios y productos. Los ecuatorianos tenemos mucho que ofrecer, existe creatividad, hay que crear nuevos productos, construir estas redes colaborativas sólidas entre sector público, privado, no gubernamentales, etcétera. Nuevas formas de coproducción, que un sector no puede quedarse aislado, ellos tienen que abrirse a otros sectores que les pueden ayudar a producir mejor. Y las nuevas prácticas y formas de organización innovadoras, ¿no? Ahora, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en los últimos años voy a ponerles lo que se ha involucrado, uno de los pocos ejemplos, porque tenemos un montón de proyectos, pero digamos que los que permitirán a la población el poder buscar o abrir su mente para buscar estos nuevos proyectos. Conjuntamente con el IERCE, que es un proyecto de la Universidad de la SUAY, ellos han trabajado de la mano con, antiguamente conocido como Semplades, ahora Planifica Ecuador, en este portal que permitirá la planificación territorial. Creo importante que la planificación no debe ser solo una actividad que esté en manos del sector público. La planificación debe ser también una actividad que la deba practicar el sector privado. Entonces, para ello sí se necesitan plataformas que nos permitan ubicar riesgos, el patrimonio, donde está, y no solo eso, sino esta plataforma une todas las capas de todas las instituciones públicas, entre ellas la del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, pero aquí tenemos la información de riesgos, la información de agua, ¿cómo se llama la entidad? De los sectores estratégicos, que permitirá la planificación de los territorios, y también está puesta al público para la planificación de sus empresas, de sus ideas. Bueno, el CIPSE, como les hablaba, en el país tenemos más de 170.000 bienes culturales. Este sistema está en constante actualización. Existe patrimonio
que aún no está identificado, siempre propendemos a que la base de datos se alimente y también se depure. Vamos a reconocer que existe patrimonio que ha desaparecido lamentablemente y debe ser depurado de esta base de datos. Tenemos una red arqueológica que está establecida, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, conjuntamente con la Flaxo, viene trabajando en ese modelo de gestión de esta red que está aún en construcción, aún no la tenemos para difundirla, pero pretende que estas áreas arqueológicas que son de todos los ecuatorianos, puedan tener, y existen las herramientas jurídicas, administraciones compartidas, no solo sea el Estado quien administre estos sitios, sino que también la comunidad se apropie de estos sitios. Tenemos como pilotos Ingapirca, Cojitamo. En Cojitamo hemos tenido muy buenos resultados. La comunidad está totalmente apropiada de su sitio. Ellos dan mantenimiento, están vigilantes en esta zona. Igual que Chopshi. Chopshi también tiene esa apropiación de la comunidad. Entonces, eso es un potencial para estas comunidades y su desarrollo. Conjuntamente con la prefectura, y eso era lo que hablábamos, la prefectura ha puesto los ojos en Cojitamo y hemos asesorado y acompañado a la prefectura del Cañar para un proyecto turístico en el complejo de Cojitambo, que esperemos se dé inicio a finales de este año o a más tardar el próximo, y que la comunidad y el cantón ve con ojos buenos la implementación de este proyecto para generar nuevos comercios y les brinda oportunidades, y realmente creo que la gente está esperanzada en este proyecto. Estamos totalmente de la mano con la prefectura y creo que provincialmente sí tenemos gobiernos autónomos provinciales que sí ven a ese patrimonio cultural como un eje dinamizador para sus pueblos, ¿no? Es que eso es clave, ¿no? Es decir, quizá desde el ámbito de competencias estrictamente de salvaguarda no, porque ahí sí son más los GATS cantonales, pero en el ámbito del desarrollo, ahí hay un rol que las prefecturas pueden cumplir, o sea, desde una óptica, obviamente, de un desarrollo protector, un desarrollo de cuidado, ¿no? Pero un desarrollo sostenible. Ahí las prefecturas pueden jugar un rol muy importante en contribuir a la gestión de ese patrimonio, al desarrollo, a cómo ese patrimonio puede ser incorporado en un desarrollo saludable y más sostenible de sus comunidades, ¿no? Yo pienso que ese es un punto fundamental y pienso, me parece muy interesante lo que comenta respecto al Cojitambo, que es un lugar que conozco bastante bien por el tema de la escalada, pero que creo que, por ejemplo, en el caso de aquí, de la Azuay, ¿no? es un eje que podría impulsarse bastante. Ahora, quizá incluso ahora con esta nueva administración que tenemos así, que también es histórica, ¿no? Por primera vez una mujer a cargo de la prefectura, que además tiene una visión, creo que interesante también sobre el tema cultural. Han pasado cosas. Me parece un eje importante, no sé, es algo que... Hemos tenido la oportunidad de conversar con la nueva prefecta, esperamos pronto poder reunirnos con ella. Sin embargo, la prefectura de la SUAY, con la administración anterior de Yacu, apostó para Chopshi, está invirtiendo en el complejo arqueológico de Chopshi, que tiene un montón de historia que contarnos. Hablemos que Chopshi, de aquí nacen las primeras civilizaciones de nuestra región. Entonces, esto es conocido tal vez en SIGSIG, regionalmente, en el Azuay, pero el país, muchas partes del país desconocen esa riqueza cultural que tiene Chopshi, y esperamos que con el nuevo proyecto que están ejecutando el GAD municipal conjuntamente con el GAD provincial, este sea un sitio que brinde oportunidades a la comunidad y a la región, ¿no?
Entonces, sí, yo también creo que el rol de las prefecturas desde una gestión integral provincial es fundamental en los temas, sobre todo en los temas territoriales y dentro de la red de sitios arqueológicos. Bueno, como Estado también se han buscado los incentivos para la salvaguardia y protección del patrimonio cultural. Se ha lanzado el programa de financiamiento para la gestión del patrimonio segunda etapa. Existen dos componentes, el de inversión, que han postulado, fueron priorizados 5 cantones, de los cuales solo 2 postularon, que fueron Delec y Chirdelec, y se encuentra en cola y esperemos que lleguen a ser aprobados. Este crédito se entrega por medio del BEDE, del Banco de Desarrollo. Tenemos Biblián, San Fernando y Oña. Adicionalmente, de lo que hablábamos, Joaquín, sobre el tema del que están muy poco fortalecidos los municipios, en cuanto a la gestión de patrimonio, este año se entregó un fondo de $34,000 no reembolsables a 12 municipios. Bueno, aún no se los entrega, recién se postuló, pero están aprobados 12 municipios de los 34 aquí en la zonal. Los municipios que menos trabajo, porque sí es una zona que todo el estado tiene una deuda, son los municipios del oriente. Territorialmente no hemos podido trabajar presencialmente en territorio como quisiéramos. Es por ello que estos son los municipios que hemos priorizado para este tema. Entonces, son $34,000 donde ellos han postulado para desarrollar sus planes y modelos de gestión de patrimonio cultural cantonales. Y en el oriente me parece que hay 4 o 5 cantones que se juntaron para hacer mancomunidad y desarrollar estos planes como una mancomunidad, porque la cultura, hemos hablado, es una sola. Entonces, vemos con buenos ojos este trabajo. Ellos ya ahorita me parece que están en proceso de contratación de las consultorías, y para el próximo año vamos a tener estos planes que permitirán a los municipios poder tener una visión clara para el manejo y gestión de su patrimonio. Como hablábamos, hemos tenido un muy buen vínculo con la academia, que nos ha permitido desarrollar estos proyectos interinstitucionales con la Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca, el Instituto Técnico Superior Andrés F. Córdoba. Ellos han sido un actor clave en la conservación de Cojitambo, sobre todo, y también nos han ayudado en Ingapirca. Ellos se han fortalecido en las técnicas constructivas ancestrales. Es un instituto que vemos que tiene mucho potencial en la gestión del patrimonio con las comunidades y con el sector público. Es un actor estratégico. El Instituto Técnico Superior de la SUAY, la UNAE, Flaxo a nivel nacional con este plan de gestión tanto Capacña y de la red arqueológica nacional, y el Instituto Superior San Isidro, empezamos a trabajar temas de patrimonio alimentario con ellos. Ahora, queremos traer como ejemplo algunas propuestas donde el Instituto Nacional de Patrimonio se ha involucrado y otras a nivel internacional que hemos podido conocer por diferentes medios. Desde el 2018 firmamos un convenio con la Universidad de Cuenca, el Hogar Miguel León, la EDEC, y nosotros, creo que no me olvido de ningún otro más, para trabajar el proyecto denominado Huertas de la Buena Vida. Este proyecto lo que pretende es la activación de esos espacios de vocación ambiental dentro de los corazones de Manzana, para que la gente no vea estos espacios
normalmente los centros históricos se están llenando de parqueaderos. Ese realmente ha sido un problema dentro de la calidad de vida de la gente que aún se queda habitando el centro histórico por temas de contaminación, ruido. Entonces, este proyecto lo que busca es, donde aún existe estos pequeños huertos, con la colaboración de varias entidades. De aquí la Universidad de Cuenca ha hecho un muy buen trabajo en buscar varios aliados para rescatar estos espacios, rediseñarlos. Un actor clave en este proyecto es la señora Nidia Vázquez, que abrió su inmueble, su predio, para poder trabajar en este huerto. Y no solo por el hecho de trabajar en su huerto y cerrarnos a la ciudad. No, la idea es que estos espacios sean abiertos a la comunidad, y de la producción de lo que podamos sacar de estos huertos vayan alimentando la red barrial. Si tenemos restaurantes, panaderías, la idea es que los propietarios puedan sacar insumos de estos huertos, plantas aromáticas, que sean espacios que puedan ser visitados turísticamente por los visitantes a la ciudad. Entonces, tiene un montón de potencial que se ha detenido un poco por el tema de pandemia, pero creo que está bien visto en el barrio del Vado. El piloto es en el barrio y varias entidades se han involucrado ya. Entre eso, la Asociación de Guías Turísticos ve mucho potencial en poder abrir estos espacios de la ciudad para los turistas, ¿no? Entonces nos parece una propuesta innovadora que sí, ha empezado con recursos y con el trabajo y coordinación de las entidades públicas liderados por la Universidad de Cuenca. Lo que queremos para el siguiente año es que este proyecto sea sostenible y que camine solo, que sea ya la gente del barrio que pueda dar continuidad a todo lo ganado en estos 2 años. Es importante hablar de la red agroecológica, que conjuntamente con el colectivo Pacuchaca, que ha trabajado, primero la red agroecológica está compuesta por varias entidades gubernamentales y no gubernamentales, constituidos por ONGs, por algunos municipios, entre esos el municipio de Cuenca y el de Nabón, y organizaciones campesinas. Ellos son pequeños productores de productos agroecológicos, y organizaciones importantes como la Asociación de Productores Agroecológicos de Cristo del Consuelo, productores de la SUAY, los agroecológicos del Austro, y varias asociaciones conforman esta gran red que dan su producto a la comunidad, y tiene ese plus que tienen un conocimiento ancestral, no son producciones masivos, y el colectivo Pukushka, liderado por muchos de nosotros la conocemos, Tatiana La Tata, ¿qué apellido es? Rodríguez, La Tata, ha creado emprendimientos, el restaurante La Chichería, ubicado al lado del Museo de los Metales en la avenida Solano. Claro, ellos presentan una propuesta de cocina tradicional fusionada, que fusionan nuevos sabores, que investigan los saberes y conocimientos ancestrales de todas las portadoras que conforman y portadores que conforman esta gran red agroecológicos, que los involucran dentro de este emprendimiento. Entonces nos parece una muy buena práctica e innovadora dentro del tema del patrimonio alimentario, que debe ser visualizado.
los temas de mapping, creo que el mapeo es una herramienta innovadora. Hablábamos, la planificación es muy importante, no solo a nivel de gestión público, sino a nivel de gestión privado. Creo que nos faltan herramientas de mapeo para el patrimonio cultural. Aquí en Cuenca, la Universidad de Cuenca con su proyecto Yacta Lab tienen muy buenos ejemplos de mapeo. Y bueno, ¿en qué nos va a ayudar este tema? Aparte de la planificación, los gestores podrán visualizar dónde existen oportunidades de emprendimientos, dónde se encuentran ubicados, desarrollarán varios datos, podrán obtener varios datos que les permitirán hacer ese análisis económico de sus emprendimientos y negocios. Como un ejemplo internacional, quería comentarles sobre el Monument and Back, que es una iniciativa, es una organización no gubernamental que trabaja en 5 países en Europa: Holanda, Dinamarca, Hungría, Bélgica e Inglaterra, que tiene como fin la conservación preventiva del patrimonio cultural edificado. Su sede se encuentra en Flandes y trabaja en 2 niveles. La primera es actuar eficazmente en los edificios patrimoniales para la conservación y el cuidado del patrimonio cultural dentro de sus centros históricos, y también trabaja campañas de sensibilización, de formación, también talleres, seminarios para este fin, para la conservación del patrimonio edificado. No debemos dejar de ver los museos. Los museos, existen muy buenas oportunidades de crear museos comunitarios, e incluso hay muchas personas que tienen tenencias privadas de piezas arqueológicas que pueden tener mucho potencial en crear museos. Como ejemplo traemos el Museo de las Tecnologías Andinas, creado en el 2015, que tiene ese plus de no solo mostrar la pieza, sino enseñar, involucrar a los niños, a la población en general, en esos conocimientos y tecnologías prehispánicas, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo de innovación dentro de los museos. Y como conclusión, cada territorio es diferente, necesita estrategias específicas, estrategias innovadoras para su manejo y gestión, como hablábamos. No hay recetas. Ahí es donde viene la creatividad y la innovación de los gestores. No es solo responsabilidad del Estado el poder gestionar el patrimonio cultural, sino también de los ciudadanos, que deben ver a este patrimonio como un potencial de negocios, de emprendimientos, que articulándose con el sector público y privado, tiene mucho, creo que podría abrirse mucho mercado a nivel nacional e internacional. Tenemos un marco normativo importante que ya establece a la cultura y al patrimonio como un derecho. Eso muy pocas constituciones lo reconocen. Hay que entender que las ciudades, los territorios son dinámicos y complejos, sus sociedades, la gestión de ese patrimonio cultural inmaterial, su conocimiento, identificación, valoración, conservación, son oportunidades y puntos de apoyo al desarrollo de las industrias, y aquí vamos a agregar economías creativas.
la participación ciudadana y el rol que cumplen las comunidades en la apropiación, puesta en valor y uso social es fundamental para mantener, salvaguardar y conservar el patrimonio cultural para el bienestar común. Mediante el conocimiento de la realidad territorial es posible identificar eventuales potenciales de desarrollo en torno del patrimonio. Eso, muchísimas gracias. Hay unas abro el diálogo, preguntas. Hay preguntas ahí pendientes desde hace rato que ya me están diciendo. Sí, Gaby, bueno, creo que estamos con las personas conectadas en Facebook que también están pendientes a resolver sus dudas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con Andrés Cérega que nos dice, entonces, la Prefectura del Guayas podría solicitar la administración de los tramos de ferrocarriles del Ecuador en la provincia del Guayas. A ver, ahorita el Ferrocarriles del Ecuador está como que en liquidación, todos los bienes patrimoniales me parece que van a estar gestionados por el Ministerio de Turismo y los que no son patrimoniales entran a remate. Sí es posible que el gobierno, los gobiernos autónomos provinciales busquen la gestión de estos bienes ferroviarios mediante convenios y hay herramientas jurídicas que les permitirán esa administración por un determinado tiempo. Entonces, si la prefectura tiene interés, pues sí es posible conversando y llegando a acuerdos con todas las entidades que gestionan este patrimonio. Listo, bueno, también Rafael Hidrobo nos dice, ¿cuál es el horizonte sobre la adjudicación o reconocimiento de la categoría paisaje cultural a zonas más locales, periurbanas o rurales en nuestro país? A ver, en nuestro país aún no hemos conseguido declaratorias de paisaje cultural. En el 2016, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural lanzó la guía metodológica para la construcción de paisaje, de declaratorias, de expedientes de paisajes culturales. La verdad, no hemos tenido aún este tipo de reconocimientos, pero todos los territorios son culturales, todos los territorios tienen una historia que contar, entonces creo es un tema complejo que debe ser estudiado necesariamente multidisciplinariamente por biólogos, geógrafos, arquitectos, antropólogos, que muestren esa autenticidad, ese valor cultural que poseen los paisajes. Recordemos que los paisajes no tienen límites cantonales o provinciales. Los paisajes pueden ser construidos territorialmente, tanto macro como micro. Entonces, sí creo que hay las posibilidades de reconocer paisajes culturales a diferentes escalas. Esperemos este año el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha emprendido ya el estudio de los paisajes culturales. En el caso de la Zonal 6 tenemos el caso de estudio de Ingapirca, que está a nivel de diagnóstico. Entonces, han existido investigaciones y trabajos sobre los paisajes del río Pano. En el oriente tenemos en la mira, en la zonal, trabajar el tema de paisajes a lo largo de la cuenca del río Paute. Entonces, los temas de paisaje pueden ser trabajados a diferentes escalas. Es posible. Listo, Gaby. Bueno, creo que por ahora ya no tenemos más dudas. Y nada, agradecerte a ti por justamente mostrarnos todas estas oportunidades, darnos estos datos que muchos no conocíamos, me incluyo, y que también, como tú dices, el patrimonio es un recurso también para el desarrollo y para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, agradecerte y a las personas igual que están conectadas ahora y nos siguen viendo, invitarles al workshop que tenemos a las 6 de la tarde de Lady Digio, que nos hablará justamente sobre las industrias culturales y creativas.
sobre todo con su experiencia que ella tuvo en Cali. Entonces les invitamos a conectarse a las 6. Ayer ya tuvimos un primer encuentro con Lady y hoy en este segundo nos hablará ya más acerca de la práctica. Entonces, eso, muchas gracias, Gaby. No sé si quieres decir algo, Joaquín, antes de finalizar. Sí, bueno, a mí me parece eso, ¿no? Que en el fondo aquí estamos como viendo la punta del iceberg. O sea, realmente, como hemos hablado algunas veces, de los sectores culturales, el patrimonio es un sector que por esa profundidad que tiene, ¿no? En cuanto a una conexión ancestral, de raíz, de tradición, de herencia, ¿no? De conexión incluso espiritual, tiene unas implicaciones muy grandes, ¿no? Muy grandes en muchos campos, ¿no? O sea, la gente a la final, yo pienso, por ejemplo, que este es un tema fuerte, pienso con algo que es importante que la provincia de Azuay en el Austro, ¿no? Los migrantes, ¿no? Cuando los migrantes se van, una de las cosas que echan de menos y que se conectan son esas cosas que te vinculan umbilicalmente con tu tierra y con todos esos temas patrimoniales de alguna manera, ¿no? Desde los bailes, desde los sanjuanitos, hasta las escaramuzas, a comer el cuy. O sea, es decir, hay un montón de cuestiones que juegan un papel muy importante en configurar esa identidad con la cual tú te ves en el mundo, ¿no? Te representas. Y eso tiene unas dimensiones enormes y pensamos que esas dimensiones enormes en este contexto de cambio, como apuntaba hace un rato justo Adriana con el tema y de la emergencia digital y demás, son súper importantes y pensamos que es uno de los puntales de posible desarrollo para las economías culturales y creativas, para las industrias. Y entonces ahí yo tengo un poco a veces mi espina, que es con el tema de, lo voy a poner así, con el tema del Ministerio de Turismo o de las cuestiones de turismo y tal, ¿no? Y el peso que tiene a veces esto, ¿no? Es como tienes todo este entramado con el tema del turismo eh, y luego te encuentras con estas cuestiones que al final son en gran parte las que alimentan realmente que haya ese posible turismo, ¿no? O sea, es decir, obviamente no solo, ¿no? Hay toda una infraestructura para que pueda operar, pero que son, a la final, como hemos visto en Perú o como en el mismo Galápagos, ¿no? O sea, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, acaban siendo los atractores, ¿no? O sea, en el caso de España igual, es decir, la gente, ¿por qué va a Barcelona? Pues va para ver a Gaudí, va para ver no sé qué, también va para ver al Barça, es cierto, también hay cuestiones contemporáneas, pero y va para irse de fiesta a las discotecas y por la gastronomía y por todas estas cosas. Entonces, creo que hay que repensar la importancia que tienen y creo que el problema precisamente o la clave es entender ese potencial que tienen para el desarrollo. Porque cuando se ve solamente como, no, tenemos que cuidarlo para que esté en los museos, tenemos que cuidarlo para, no sé, enseñarlo cuando viene a alguien y como, mírame y no me toques, ¿no? Es como que se genera ahí una visión desde la gestión incluso pública a veces que no logra poner sobre la mesa todo ese potencial y eso incide en un montón de cuestiones. Incluso a veces que digas, bueno, hay mucho más presupuesto para el Ministerio de Turismo, que igual se queja y que dice que no tiene presupuesto y que seguramente no lo tiene, que a veces para esta gestión de estos activos que en el fondo es lo que va a permitir que haya ese potencial turístico, ¿no? Entonces, yo un poco sí pienso que es un trabajo importante el que hay por delante, el cómo se cambia el paradigma. Pienso que esto es un tema de cambio de paradigma, cambio de visión, de percepción y darnos cuenta de que realmente la cultura, aquí voy a meter todo el tema de la cultura, y el desarrollo de los pueblos están totalmente imbrincados. No es una cuestión de, mira, la cultura es esto que hacen aquí, qué bien que se lo pasan o qué entretenido que es, o mira lo qué bonito que están los museos. Para nada. O sea, es decir, esto es un tema vivo que es lo que va a permitir realmente desarrollo, sí, en temas tan claves como la soberanía alimentaria, como nuestra educación, como nuestro desarrollo tecnológico, como la forma en que nos relacionamos, como cómo nos constituimos y nos vemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, la identidad que de alguna manera te genera la autoestima desde la cual te proyectas al mundo como comunidad, como individuo, como nación. Entonces, bueno, me parece que hay un tema muy importante y que para nosotros realmente es un motivo de orgullo el poder tener esta colaboración con el INPC, porque vemos que es un tema estratégico fundamental y que esperamos que pueda alentar precisamente que haya gente que vaya cambiando esta mentalidad y vaya motivándose a generar nuevas propuestas para lograr impulsar este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, Gaby, muchas gracias por la participación, igual que ayer a Mauricio, que fue fantástica igualmente, a Patricio, que está aquí presente, y a toda la gente que hacéis el INPC de la Zona 6.
Muchísimas gracias por la invitación. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está abierto a todos esos portadores, a toda la comunidad, así como a todo el sector público. Nosotros no somos tampoco conocedores de todos las innovaciones o propuestas, estamos abiertos. Creo que es un intercambio de aprender, de errar y volver a intentar. Creo que tenemos mucha capacidad creativa en nuestra región. Hay que apostar, la juventud valora, está consciente de que tiene un patrimonio que debe ser innovado para que se siga preservando y salvaguardando. Entonces, el INPC se encuentra a las órdenes bajo la dirección de Patricio Zamora, nuestro director, y bueno, no me queda más que decirles muchísimas gracias. Muy bien, dale, pues les esperamos hoy en la tarde. A todos los que están en el último momento, pues eso, aprovechen hasta las 12 de la noche, hay tiempo para postular en las últimas ideas en la incubadora y estamos viendo, seguimos allí trabajando por hacer este cambio. Sí, así es. Bueno, y también agradecerles a todos los que se han conectado en Facebook. Nos dicen que muchas gracias por la información, que ha sido un espacio muy útil para el intercambio de ideas. Y bueno, ahora solo para finalizar, mientras nos desconectamos, voy a dejar el video de invitación de Lady al workshop de hoy de tarde. Gracias. Hola, soy Lady Gidio de Cali, Colombia y los espero este jueves y viernes 15 y 16 de octubre para que hablemos de industrias culturales y creativas como motores de desarrollo en el marco del proyecto Incubadora Cultural. Nos vemos. Listo. Chao. Chao. Nos vemos la tarde. Chao, Adiós. chao.